Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompaña. Esta semana la agenda informativa nos llevará a conocer un poco más acerca de la enfermedad de la hemofilia. Posteriormente hablaremos de los edificios que están a punto del colapso en el Distrito Federal a 30 años del sismo de 1985. Yo soy Carlos Quiroz y esto es Semanal 28, la agenda de Cadena 3. Comenzamos. Se trata de una enfermedad hereditaria. Sus síntomas, sangrados y moretones que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el 30% de la población con esta enfermedad no recibe el tratamiento adecuado. Es la hemofilia, un trabajo de mi compañera Gloria Contreras. Para Luis, una pequeña herida puede poner en peligro su vida. Y es que desde los 9 meses de edad fue diagnosticado con hemofilia. Se trata de un defecto en la coagulación debido a la falta de uno de los factores que intervienen en ella, ocasionando que los pacientes tengan hemorragias por periodos prolongados. De acuerdo con la Federación Mundial de Hemofilia, 1 de cada 10,000 personas tiene esta enfermedad. Tardaba 1 o 2 días en recuperarme de una lesión y eran esas 2 noches de estarle llorando hasta las 3 de la mañana que me quedara dormido por cansancio, porque no podía dormir por el dolor, ¿no? Los principales síntomas de la hemofilia son los sangrados y los moretones que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Cuando mis papás me empezaron a cargar, a tratar, me empezaron a salir moretones en las costillas. El 80% por herencia. Hay un 20% que es una especie de lotería, por mutación de alguna célula. En los casos más severos de hemofilia pueden presentarse hemorragias sin causa alguna, es decir, sin haber sufrido un golpe o algún otro tipo de lesión. También pueden ocurrir sangrados internos, principalmente en las articulaciones. Pero las peores complicaciones, secuelas, son dentro de las articulaciones, porque las articulaciones no tienen una capacidad de distensión y la sangre que cae dentro de las articulaciones por un golpe mínimo, y a veces incluso en los casos más graves, aún sin golpe, se queda allí y tiene un efecto corrosivo y destruye la articulación. Después del diagnóstico de Luis, sus padres decidieron tener 2 hijos más, y uno de ellos, Eugenio, también nació con esta enfermedad hereditaria. Con pleno uso de conciencia, a lo mejor se van a reír, pero con pleno uso de conciencia, nosotros decidimos que Luis Edmundo tuviera un hermano con el cual apoyarse, con el cual échame la mano. Y en el proceso, bueno, pues nace Eugenio. Eugenio, no le hicimos el estudio, nace con hemofilia. Si me preguntas, ¿lo volveré a hacer? Sí. Cuando era pequeño tenía temor de golpearme. No quería salir o al menos jugar juegos bruscos. Pero luego ya se tiene que saber a enfrentar los problemas de la vida. O sea, salir y enfrentarte a cualquier cosa que te venga. La hemofilia es incurable y los pacientes deben aplicarse inyecciones con el factor de coagulación que les hace falta. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el 30% de la población con esta enfermedad no recibe el tratamiento adecuado. Yo me trato en el Seguro Social, pero me ha tocado a veces que voy y me dicen, no, pues ven mañana porque ahorita no hay, o ven la siguiente semana porque ahorita no hay, ¿no? Un solo frasco cuesta aproximadamente entre 2,500 y 3,500 pesos. Eso es más o menos decir que, pues, si cada uno cuesta 2,500, me pongo, pues, 12,500 pesos cada tercer día. En el caso de Luis, que se encuentra en el Hospital Carlos MacGregor, si no hay factor, entonces bajo a Bastos, hago mi petición, oye, no hay factor, cuando llega, me anotan en lista, y es estar, hable, y hable, y hable. Si no tienes el medicamento, es un trastorno de vida.
Existen dos tipos de tratamiento para la hemofilia. Uno es el profiláctico, que se utiliza de manera permanente para prevenir hemorragias, y el otro es a demanda, el cual se aplica en el momento en que hay un sangrado. De acuerdo con César Garrido, representante de la Federación Mundial de Hemofilia, gracias a los tratamientos que actualmente se utilizan, la expectativa de vida de los pacientes ha aumentado considerablemente. 15 años atrás, la expectativa de vida mundial, y por supuesto en México también sucedía, era no más de 14 años de edad en promedio. Y hoy en día es 70-75 años de edad. Pero sí sigue siendo una debilidad el tratamiento psicosocial, la parte psicológica, no solo del paciente, ¿ok? ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con el hermano o hermana que no son pacientes con hemofilia? Porque también por desviar la atención hacia el paciente estoy dejando de atender a lo otro. La Federación Mundial de Hemofilia realiza diferentes actividades en coordinación con 128 naciones alrededor del mundo, con la finalidad de que los pacientes logren tener una mejor calidad de vida y contar con medicamento cuando sus países se encuentran en situación de desastre. El caso concreto de Nepal, por ejemplo, inmediatamente a las 24 horas se puede decir ya había un reporte por parte de ellos, mire, la situación es, en los hospitales no hay esto otro, los hemofílicos están bien, pero algunos se han golpeado y entonces se les manda vía rápida, un fast track, se les manda el medicamento en principio. Si hace falta algún médico colaborador, de hecho se pidió a la comunidad, a los 128 países, quien estaba dispuesto a ir a Nepal y apoyábamos esos costos. Lo que interesa es que lograr que los estados, que los gobiernos, que las autoridades de salud asuman su responsabilidad de atención y por supuesto prestamos atención con educación y capacitación al personal médico. En diferentes países, incluido México, se realizan importantes investigaciones en relación con la hemofilia. Una de ellas es a través de la llamada terapia génica, que incluye la inserción de un gen normal en el paciente para sustituir al que ya no produce el factor de coagulación. Esto ayuda a que ya no tengan que infundirse el factor tan frecuentemente. Sin embargo, mi opinión muy personal como profesional de la salud en la hemofilia, ahora todavía estamos lejos de alcanzar una eficiencia. Ismael tiene 42 años de edad y forma parte de los 5.200 pacientes que en México tienen hemofilia. Dos de sus hermanos también sufrieron este padecimiento que finalmente les causó la muerte. Tenía como 2-3 meses de nacimiento. De hecho, ya tengo antecedentes con mi hermano, él mayor que yo, y él a los 9 meses tuvo una hemorragia y lo diagnosticaron que tenía hemofilia. Tenía otro que ya falleció a la edad de 30 años más o menos. Sí, también por la hemofilia. Más que todo fue un golpe en la cabeza y de ahí se suscitó que se le complicó y falleció por falta de atención. Ismael es atendido en el Hospital General de México y como muchos pacientes con hemofilia ha tenido que estar internado por largos periodos de tiempo debido a las graves consecuencias de esta enfermedad, lo que le ha traído serios problemas económicos. Bueno, hace mucho tiempo yo tuve un derrame, estuve casi 3 meses en el hospital con puro plasma. Al momento de ingresar si nos van a hospitalizar, nos pasan con la trabajadora social, de hecho ellos la que nos hacen un estudio socioeconómico. Y bueno, la verdad sí es un nivel bajo la que tenemos nosotros. Sí es complicado porque, por ejemplo, yo en mi caso, que trabajo por mi cuenta, si no trabajo, pues no tengo un ingreso. Entonces, obviamente, si estoy hospitalizado y los gastos de hospitalización, pues sí es complicado para mí. Ismael sabe que si decidiera ser padre, es probable que sus hijos pudieran tener hemofilia. Es por eso que ser papá no está en sus planes, al menos no por ahora. También comenta que es muy difícil establecer una relación de pareja donde una mujer logre aceptar y comprender su enfermedad. No están en mis planes ahorita. Yo no he querido tener hijos. Algunas no le entienden, porque bueno, por la misma enfermedad sí es complicado vivir con una persona con la enfermedad de hemofilia, porque pues día estamos bien, día estamos mal. Luis, Eugenio e Ismael seguirán toda la vida con hemofilia. Sin embargo, existen diferentes lugares donde reciben el apoyo que necesitan. Actualmente, con el tratamiento que tengo, el profiláctico, es un mundo nuevo para cualquier persona con hemofilia. Si yo sé que me tuerzo, me golpeo en el codo, me caigo, cualquier cosa, sé que tengo el medicamento y no me va a pasar absolutamente nada.
Con los tratamientos nuevos, digo, la verdad que lo que es la federación y la asociación donde estoy, sí me ha apoyado bastante. A veces me hacen donaciones de factor, entonces obviamente eso me ha ayudado muchísimo. Si usted tiene hemofilia y necesita apoyo, puede consultar la página de la Federación de Hemofilia de la República Mexicana, www.hemofilia.org.mx. El próximo 19 de septiembre se cumplen 30 años del devastador terremoto del 85 y el recuerdo sigue presente. Muchos edificios y zonas de la Ciudad de México presentan signos de lo que dejó aquel día trágico. Aún existen 2.000 edificios o construcciones en posibilidades de colapsarse, pues tienen daños estructurales o geológicos producidos por el sismo de aquel año. Los edificios no han sido demolidos o derrumbados, podrían derrumbarse solos con un movimiento telúrico intenso. La mayoría están en las delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, las colonias Centro, Roma, Guerrero, Obrera y toda la parte céntrica de la demarcación concentran la mayoría de los inmuebles que presentan un nivel de riesgo en sus estructuras. Reliquias, edificios al borde del colapso. Es un trabajo de mi compañero Emiliano Ortiz. La Ciudad de México cuenta con alrededor de 2 millones de predios que tienen que ver con construcciones, departamentos, casas, edificios administrativos, entre otros. 350 de ellos se encuentran en peligro de colapso solo en la delegación Cuauhtémoc. En todo el Distrito Federal, esta cifra se duplica. Hacia 700, 800 inmuebles como composición de las demás delegaciones. Casi todas ellas tienen que ver con un deterioro en su mantenimiento. La mayoría de los inmuebles que hoy en día representan riesgo principalmente son por dos factores: o fue un tema sísmico o fue un tema de falta de mantenimientos. Diversas son las causas por las que estas edificaciones pueden colapsar. Vivimos en una ciudad que sufre lluvia, sufre viento, sufre sol, sufre sismos, y si no hay un mantenimiento correcto, pues obviamente tienden a deteriorarse y con el riesgo de colapso. Otras delegaciones también tienen este problema. Tenemos a Gustavo Madero, tenemos a Miguel Hidalgo, colonias, algunas de ellas viejas, que representan otra situación. Venustiano Carranza, prácticamente del centro se va moviendo hacia la periferia. Algunas de Iztapalapa. Las rentas congeladas que se instauraron en los años de la Segunda Guerra Mundial y que propiciaron que los dueños dejaran de invertir en su conservación afectó de sobremanera. Nadie se preocupaba por restaurarlos. No habría que incrementar las rentas en los inmuebles, y esto vino a afectar muchísimo a los edificios. Con el paso de los años, pues el propietario no pudo incrementar sus rentas, vinieron devaluaciones. Debido a esto, las rentas se volvieron de risa para los propietarios, porque pues con ese dinero pues ni siquiera pues, les servía para pintar el edificio. El fenómeno del hundimiento, que afecta indiscutiblemente a los edificios en la Ciudad de México año con año, se suma a las causas por las que estas piezas arquitectónicas pueden venirse abajo. Cabe recordar que parte de la Ciudad de México se encuentra en lo que antes era el lago de Texcoco. Se llegan a hundir hasta 40 centímetros por la explotación de los mantos acuíferos, ¿no? Hay otras zonas que se hunden del orden de 10 centímetros y así varía. No hay que olvidar el peligro latente de sismos. En la Ciudad de México hay 12.714 edificios localizados en la zona de más riesgo sísmico y se encuentran evaluados en alta, media y baja vulnerabilidad, de acuerdo con un censo realizado por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal.
Según el mapeo concentrado en el Atlas de Riesgo de la Secretaría de Protección Civil del DF, estos edificios se encuentran localizados principalmente en las delegaciones Benito Juárez, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Azcapotzalco y Miguel Hidalgo. Se agrega el factor que gran cantidad de edificaciones tienen más de 100 años de haberse construido y que al paso del tiempo se han quedado sin dueño. Por ello, la dificultad de intervenirlos. Tenemos construcciones que son de concreto, algunas son de piedra, algunas son de adobe, algunas todavía tenemos bóvedas catalanas. Tenemos diferente comportamiento en la Ciudad de México, lo cual los mantenimientos son diferentes. Hay muchos casos de que el edificio finalmente quedó intestado y no hay quien se preocupe por darle el mantenimiento, porque los inquilinos tampoco en un momento dado pretenden invertir algo de dinero en algún inmueble que no es de su propiedad. Además, la gran mayoría de estas edificaciones son de carácter habitacional. Esperemos que ninguno de ellos cuente con personas al interior. Nosotros hemos hecho esos dictámenes en ese sentido y las delegaciones han hecho los propios. Hay que mencionar que es responsabilidad primera, el primer respondiente es la delegación. Nosotros somos coadyuvantes y en algunos casos también emitimos dictámenes. Sin duda, el gobierno del DF ha instaurado iniciativas como el programa de expropiaciones para erradicar el deterioro de los edificios y brindarle vivienda segura a sus habitantes, pero no ha sido suficiente debido a la falta de presupuesto. Cuando el edificio se encuentra en condiciones de alto riesgo, el gobierno del Distrito Federal expropia el inmueble y para reconstruirlo, para reestructurarlo, para demolerlo en algunos casos y construir vivienda pues digna, vivienda segura, estructuralmente hablando. El gobierno del DF, que es el más obligado directamente, no había tenido los recursos. Cuando va y pide uno que el bacheo, que esto, que el reencarpetamiento, pues es que no hay dinero, y no hay dinero. Bueno, pues ver de dónde lo consigues, no es mi culpa, yo te pago impuestos, tú debes de saber cómo los administras. La señora María Arias, habitante del centro histórico, se ha preocupado por su zona habitacional y gracias al programa Mejoramiento Barrial del gobierno del Distrito Federal es que se han mejorado diversos inmuebles cercanos al suyo. Hemos trabajado en la restauración, en el reforzamiento de pretiles, en el fondeo y en la pintura de la fachada. Y eso nos ha dado un plus en imagen urbana en estas calles. El mejoramiento barrial nos da una participación muy activa y muy responsable y sobre todo hacer que funcione lo que tenemos de gobierno y los recursos que debe de bajar y que la población puede manejar. Los habitantes de la Ciudad de México tienen que trabajar en conjunto con el Instituto de Vivienda del DF, Protección Civil, entre otros organismos, debido a que ellos son los que deben evaluar si su edificio está en deterioro. La responsabilidad directa en la conservación y el mantenimiento de estos monumentos históricos, que la ley protege para que no se demuelan y no desaparezcan, es del propietario. En este trabajo conjunto también participa el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En el perímetro A y B del centro histórico existen más de 1000 inmuebles catalogados como monumentos históricos, los cuales se encuentran habitados y en muchos casos sobrepoblados. Tenemos más de 1706 monumentos históricos dentro de esos perímetros protegidos, pero fuera de los perímetros protegidos. En la Ciudad de México tenemos 4.307 monumentos, es decir, en todo el DF tenemos catalogados 4.307 monumentos.
predio es catalogado como predio histórico y generaciones somos 6, desde mi abuelita, mi mamá, mis hermanos, nuestros hijos y todavía hijos de nuestros hijos. Como puedes ver, mi predio tiene una fachada, pues para mí hermosa, para muchos les da miedo porque son 3 demonios en cada balcón, pero pues me gusta. La señora María del Carmen Rostro, habitante de la calle República de Paraguay, ha luchado por la restauración de su edificio por alrededor de 15 años. Una edificación de principios del siglo XX catalogado como monumento histórico después del sismo del 85. Van cambiando administraciones, se van cambiando reglamentos, entonces ya tienes un paquete y luego se cambian reglas y tienes que volver a hacer nuevos planos, ¿sí? Pero hasta la fecha estamos ya otorgados, o sea, se nos otorgó. A lo largo de este tiempo, la señora María del Carmen ha sido testigo del colapso de diferentes edificios que no han resistido, aunque el centro histórico no es el único lugar donde se dan estos colapsos. A raíz de que se colapsa el predio de Eje Central con Perú, como a los 15 días se colapsa otro predio en Perú con esquina Allende, como a los 8 días se colapsa otro predio en Eje 1 con República de Argentina y 2-3 días mismo entre Eje 1 y Ecuador sobre Argentina se colapsa una barda igual. Entonces, y en todos ha habido heridos o pérdidas humanas. Entonces, esto sí lo debe de ver un poco gobierno central en el sentido de que esta zona es muy vulnerable ya con los inmuebles colapsándose por viejos. Tenemos el caso enfrente de la Eje Central y casi Perú, donde tuvimos un inmueble donde se colapsa una parte de la fachada y hay una persona desafortunadamente fallecida. Tenemos en la zona centro, pero igual tenemos en la delegación Miguel Hidalgo, hemos tenido un inmueble que colapsó parte de la marquesina y cayó a una persona. El INAH considera que existe una preocupación ciudadana por el futuro de sus viviendas, pues cada año aumentan las cifras de solicitudes para restaurar inmuebles. Recibimos un promedio de 13,000 solicitudes para intervenir y restaurar monumentos históricos. 13,000. ¿Eso qué significa? Que cada año se atiende al 20% de los edificios que están catalogados, al 20%. ¿Y eso qué quiere decir? Que en 5 años se atiende el 100%, o sea, cada 5 años cubrimos la totalidad de los monumentos históricos. ¿Eso qué quiere decir? Que en términos generales sí hay una preocupación por parte de los propietarios por mantener y conservar ese patrimonio. Con base en un informe de la Dirección de Protección Civil en el DF, hay 12,000 inmuebles, monumentos históricos o no, con diversos tipos de riesgos en sus estructuras, y en la delegación Cuauhtémoc se concentra la mayoría con 800, de los cuales 80 son inhabitables. Los 30 edificios que están en situación crítica de colapso en la Ciudad de México son un peligro latente para la ciudadanía y al mismo tiempo para la cultura de nuestro país. Primero, porque la vida de más de 100 personas está en peligro si alguno de estos cayera, considerando que estas edificaciones ya no están habitadas. La segunda es porque, como pasó con el de República de Perú 48, con él se fue parte de la esencia del centro histórico. Si la Ciudad de México empieza a perder estos edificios históricos o artísticos, pues realmente nos quedaremos sin una memoria, sin una identidad y sin qué mostrar al mundo nuestra cultura arquitectónica y urbanística. Entre más conservemos nuestro patrimonio, conservaremos nuestra identidad de mexicanos, ¿no? Y el Centro Histórico de México es de los más ricos de América Latina. Esa identidad se encuentra en las paredes, los ventanales y corredores de estos edificios. Sin ellos, las nuevas generaciones, según historiadores, no sabrán de dónde vienen y a dónde van. Conservar es la palabra clave. Con ella se erradicará la decadencia arquitectónica de esta ciudad, que si es bien cuidada, las nuevas generaciones la conocerán con el mote de la Ciudad de los Palacios.
De esta manera hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.